Amén. Gracias. Muy bien. La pregunta de la semana dice, ¿qué exige la ley de Dios? ¿Qué exige la ley de Dios? Y la respuesta estaba un tanto larga, la tienes ahí en tus hojas, pero la respuesta te la leo completa. Dice, obediencia, ya te la sabes, 3 P's, personal, perfecta y perpetua. Eso es lo primero. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y luego la respuesta clarifica, nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe y siempre debemos hacer lo que Él ordena. ¿Sí? Entonces tiene varios componentes, ¿sí? Empezando por obediencia personal, perfecta y perpetua, y lo resume en los 2 mandamientos y termina con esta declaración o esta nota aclaratoria. Nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe y siempre debemos hacer lo que Él ordena. Y el versículo que vamos a estar aprendiendo es Mateo 22, 37 al 40. Sí, dice, Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Sí, entonces Jesús, cuando le preguntan que cuál es el más grande mandamiento, Él toma 1 y 2. ¿Sí? Y en eso se resume absolutamente todo lo que el Antiguo Testamento está enseñando en estos 2 mandamientos. ¿Sí? El primero es amarás a Dios. Entonces lo primero que me gustaría denotar aquí es que cuando hablamos de corazón, alma y mente y fuerzas, porque dependiendo del evangelio que leas es distinto, si algunos dicen fuerza, otros dicen mente, entonces cuando leemos esto no estamos viendo diferentes partes del hombre, no es que el hombre tenga un corazón, un alma, una mente y luego las fuerzas y estemos completamente separados, porque de hecho si te fijas, por ejemplo, nunca dice con tu cuerpo, ¿sí? Entonces no estás denotando las partes del hombre que van a amar a Dios, sino más bien te está dando una idea. Lo vas a amar con todo lo que eres. Absolutamente todo lo que eres debe de amar a Dios. ¿Sí? Entonces, aunque no denota partes específicas del hombre, si regresamos a Deuteronomio explica o hace una pequeña nota que nos da a entender qué significa amar a Dios de esta manera. Siguiente, esto es Deuteronomio 6, versículos 5 al 9. Deuteronomio 6, versículos 5 al 9. Te leo desde el versículo 5. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Entonces, esos versículos 5 y luego 6, 7, 8 y 9 están corazón, alma, fuerzas, y lo explica el mismo Deuteronomio a qué se refiere cuando habla de corazón, alma y fuerzas, ¿sí? Y si te fijas, es como un círculo que va expandiéndose, ¿sí? Entonces primero tenemos el corazón y dice, estas palabras estarán sobre tu corazón, ¿sí? Es decir, debemos de guardar la palabra, debemos memorizar la palabra, debemos atesorar la palabra, ¿sí? Yo en lo personal es algo con lo que batallo memorizar, sobre todo las citas. O sea, puedo tener la idea de lo que dice y puedo parafrasearlo, pero me preguntas dónde está y me cuesta mucho trabajo saber exactamente en dónde está, ¿sí? Es algo que tengo que trabajar porque es importante, ¿sí? Es importante. Ahora, conozco a una persona que se sabe todo Romanos de memoria. No. Sí. Pregunta, ¿cuántos de aquí no sabemos un libro que podamos por lo menos, no te digo que te avientes versículo por versículo, pero por lo menos que puedas tener en tu mente una estructura clara, ¿sí? Por decir, y que sepas de lo que está hablando. Ok, volvemos a Romanos, ¿no? Ok, Romanos 1 es Pablo diciendo que todos somos culpables, que toda la humanidad es culpable. Romanos 2 es Pablo diciendo que judíos, igual que gentiles, están en la misma situación, no es gentiles malos, judíos buenos. Y los Romanos número 3 es, y que por lo menos podemos tener en nuestra mente una estructura clara de lo que el libro está tratando de decir, ¿sí? Casi nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le damos mucha importancia a eso. Pero Filemón, está bien, Filemón es buena, Filemón. Sí, Filemón, segunda de Juan. Sí, segunda de Juan. Sí, está bien, empieza en lo chiquito, empieza en lo poco y luego vete extendiendo, ¿sí? Pero ahí empieza, ¿sí? Empieza en amar a Dios con nuestro corazón, empieza en guardar sus palabras en nuestro corazón, que las atesoremos, que las memoricemos, ¿sí? Que las guardemos, guardarlas es que caminemos sobre ellas, que nuestro corazón sea guiado por ellas, ¿sí? Y lo dice con tu alma, ¿sí? Y dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Entonces el círculo se expande, ya no es solo yo, sino se expande uno más allá, ¿sí? Las enseñarás a tus hijos,
Vas a hablar de ellas y te fijas ahí cuando te sientes en tu casa y cuando andas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo vas a estar hablando de esto. Todo el tiempo vas a estar hablando de esto. Y la idea aquí es que siempre las debemos de tener presentes, ¿sí? Y también la idea es que si yo voy a enseñar, primero tengo que entender. Yo no puedo enseñar lo que yo no entiendo, ¿sí? Y si alguno de ustedes ha sido maestro de alguna materia difícil o de algo que no conoces, si has intentado explicar algo que no tienes claro, generalmente lo que hacemos es revolvernos, tropezarnos y decía un maestro en la universidad, si no sabes, confúndelos. Es decir, di un chorro de cosas que nadie sepa de qué estás hablando y ya así quedó, ¿no? Y generalmente esa es la técnica que todos usamos. Cuando no entendemos algo, avienta un chorro de información y desvía la atención porque no entendemos, ¿sí? Entonces, para enseñar correctamente, tenemos que primero entender. Tenemos que entender, ¿sí? Y entonces cuando Deuteronomio habla de nuestra alma y habla de que tenemos que enseñar, está hablando de que tenemos que entender. Sí, tiene que haber entendimiento de lo que estamos leyendo en la Biblia. Y número 3 dice, y con toda tu fuerza. Sí, y esto dice, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. 9, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí, es decir, todo aquello que posees, todo lo que tienes, todo lo que es tuyo, debes de tener de manera figurativa escrita las palabras de Dios. Es decir, todo lo que yo tengo está rendido a Dios y todo lo que yo poseo glorifica a Dios. Lo uso de tal manera que da gloria a Dios. Absolutamente todo lo que tengo. Sí, todo. Sí. Pero no sería eso. ¿De qué me sirve, por ejemplo? ¿De qué me serviría escribirle en el poste de mi casa con un cuchillo y poner Deuteronomio 6 y todo 6, lo que estamos leyendo, ¿no? Del 5 al 9? Pero luego voy y hago mi presupuesto del mes y no considero absolutamente nada de lo que Dios me demanda respecto a mis finanzas. Es más, no sé ni qué dice Dios de mis finanzas, ¿sí? ¿De qué me sirve escribir Deuteronomio 6, 5 al 9 y luego irme y andar comiendo chorro de pan a deshoras, no cuidar mis horarios, un chorro de coca? O sea, ¿de qué me sirve? De nada, ¿sí? De nada. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí es todo lo que posees debe de ser usado de tal forma que glorifique a Dios, ¿sí? Todo. ¿Okay? Pero me gustaría que notáramos la palabra que Dios usa cuando da este mandamiento, porque Dios no dice obedecerás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, sino que dice amarás a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdadera obediencia, la obediencia genuina nace de amar, nace del amor. Y entonces el mandamiento no es vas a obedecer, el mandamiento es amarás. Y en amar hay deleite, ¿sí? Me encanta C.S. Lewis, que dice que los amantes son dos personas que están viendo continuamente cara a cara y se están deleitando uno en el otro, ¿sí? Se están deleitando uno en el otro. O sea, cuando tienes un amor con otra persona, es como que la ves y es así como, wow, o sea, mi amor, no, wow, o sea, y te deleitas en verlo, ¿sí? Te deleitas en conocerlo y en que hable y es como que se ríe bien bonito, ¿no? Y, ¡ay, qué hermosa risa! ¿Sí? Y entonces, eso es amor, ¿sí? Y debería de ser lo mismo con Dios, ¿sí? Perdón. Sí, entonces, el mandamiento es amarás, debes de deleitarte en Dios. Ese es a lo que nos llama. No obedecer específicamente, sino que obedecer es un subproducto de amar y deleitarme en Dios, ¿sí? Ok, entonces es lo primero, ¿no? El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. El segundo es amar a tu prójimo. Y aquí en este pedacito se pone un poco truquiento, porque muchas veces abordamos este pasaje y decimos, mira, es que ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quiere decir que para amar a tu prójimo tienes que amarte a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, pues ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Ahí está. Pero en realidad no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está contando los mandamientos y Jesús dice, el primero es amarás al Señor tu Dios y el segundo es amarás a tu prójimo. ¿Cuántos mandamientos hay? 2. No hay ningún mandamiento de amarnos a nosotros mismos. No es un concepto bíblico el amor hacia nosotros mismos. Más bien, la Biblia presupone que todos nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? La Biblia es como que ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, ya te amas a ti mismo, ¿sí? Eso es lo normal, eso es lo natural, ¿sí? Pablo hace lo mismo, Efesios 5:29. Dice, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida,
Si nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, y lo pone como una universal, ¿no? Nadie. Es decir, todos tenemos un amor por nosotros mismos que es nato, ¿sí? Todos nos amamos a nosotros mismos y buscamos lo que creemos que es lo mejor para nosotros mismos. Aún, por ejemplo, cuando comemos de manera desordenada o cuando tomamos coca, ya, perdón, no les pegué, sí. La coca no tiene ningún beneficio, pero tomamos coca, ¿sí? ¿Qué estamos buscando? Deleite, placer. Estamos buscando lo que creemos que es bueno para nosotros. La coca te hace daño. Sí, pero qué rica está. O sea, y estoy buscando lo que creo que es bueno para mí. ¿Sí? Estamos buscando lo que creemos que es mejor para nosotros. El problema es que nuestro amor está desordenado. Y es obvio, fuera de Cristo nuestro amor va a estar desordenado siempre. Pero de manera nata buscamos lo que creemos que es mejor para nosotros. De manera nata nos amamos a nosotros mismos. Aún en los casos cuando podemos ver baja autoestima o problemas similares, el amor a nosotros mismos sigue estando ahí. Si no me amara a mí mismo, no importaría qué pienso yo de mí mismo, qué piensan los demás de mí mismo, cómo me consideran, o cómo. Aún el baja autoestima está diciéndome, te amas. Si no te amaras, no te importaría. Sí, no te importaría. Entonces, el mandamiento no es ámate a ti mismo, sino que más bien la Biblia presupone que todos nos amamos, ¿sí? Y la idea básica es, así como buscamos el bien para nosotros, debemos buscar siempre el bien para los demás. Así como buscamos el bien para nosotros, debemos buscar siempre el bien para los demás. ¿Sí? Primera de Corintios 10:24 dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Sí? Primera de Corintios 10:24, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Sí? Primera de Corintios 10:24. Ahora, obviamente, como dijimos, a veces buscamos nuestro bien mal buscado, o no tenemos idea de qué es nuestro bien y buscamos lo que se siente padre, no lo que nos hace bien, ¿sí? Pero cuando venimos a la Biblia nos instruye, nos dice qué es el bien que necesitamos y el bien que todos necesitan. Entonces, buscar el bien de nuestro prójimo va a tomar muchas formas, ¿sí? Pero siempre incluye buscar su salvación. Y si ya está en Cristo, buscar su edificación. ¿Sí? Ese es lo más básico, ¿sí? Lo más básico. Buscar su salvación y si ya está en Cristo, su edificación. Luego puedes avanzar un paso más y es buscar su bienestar físico. ¿Sí? Siempre vamos a buscar el bienestar físico de aquellos que están a nuestro alrededor, de nuestros prójimos. ¿Sí? La expresión más básica de este mandamiento, de que lo estamos obedeciendo, es la predicación continua del Evangelio. ¿Sí? No solo a los que están fuera, sino también a los que están dentro de la iglesia. Porque el Evangelio lo necesitamos todos, tanto afuera como adentro. La predicación del Evangelio debe ser algo constante. Entonces, la expresión más básica de buscar el bien, ¿sí? El mío y el de mi prójimo y el de todo el mundo, es predicar el Evangelio. Esa es la expresión más sencilla, más la fundamental, ¿sí? En segundo lugar es a tu prójimo, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya dijimos que no es que te vas a amar a ti mismo, eso ya está dado. Y vas a amar a tu prójimo. Y ya todos lo sabemos. ¿Quién es tu prójimo? Todo el mundo es tu prójimo, ¿sí? No solo tus amigos, no solo tus familiares, no solo tus conocidos, no solo los que te aprecian, los que te extienden bondad, los que te devuelven lo que les has dado, sino toda persona, sin excluir a aquellos que nunca has visto o conocido por nombre. Y este pedacito se me hace bastante duro. Sí, no debemos de excluir ni siquiera a los que nunca hemos visto. Sí, y es como, ¿qué significa? Que cuando una persona nueva llega, en cuanto yo la veo, digo, nuevo prójimo detectado. ¿Sí? ¿Qué debo de hacer? Amarlo, ¿sí? Debo de amarlo. ¿Y cómo lo amo? En primer lugar, deberíamos demostrar interés por las personas, por conocerlas, ¿sí? Por ponernos en su lugar. Es lo que Cristo hace. Cristo toma forma de hombre, se pone en nuestros zapatos de manera literal. Tú y yo solo lo podemos hacer de manera figurativa, pero hagamos lo mejor que podamos hacer. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te puedo servir? ¿Sí? Conócela, haz preguntas, ¿sí? Ama al prójimo, ¿sí? En las cualidades de los ancianos, o de los obispos, o de los pastores, o de los líderes, como les quiero decir, uno de ellos es hospedador. ¿Y te acuerdas que decíamos, creo que sí decíamos aquí, hospedador es amante de los extraños? Hospedador significa literalmente que ama a los extraños, ¿sí? Entonces, eso creo que en nuestra cultura a veces puede costar mucho trabajo. Estamos rodeados por una cultura demasiado individualista y pensamos en nosotros mismos la mayor parte del tiempo. Pero como creyentes somos llamados a extendernos más allá de nosotros mismos.
Mi llamado es amar a todo el que sea un prójimo. Y cualquiera que se cruce en mi camino, aunque yo jamás lo haya visto, es mi prójimo. ¿Sí? Ok. Y por último, las 3 P's. Por último, las 3 P's. Si resumimos todo lo que la ley pide, la ley exige obediencia personal, perfecta y perpetua. ¿Sí? La ley exige obediencia personal, perfecta y perpetua. Y ya que nadie es capaz de rendir este tipo de obediencia, nadie puede vivir así, nadie puede dar una obediencia perfecta, personal, perpetua, nadie lo puede hacer. Llegamos a la misma conclusión que Pablo en Romanos 3:20. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Si tú y yo creemos que portándonos bien podemos acercarnos a Dios, o portándonos bien vamos a recibir la bendición de Dios, o que cuando obedecemos Dios nos va a bendecir, estamos fritos. ¿Sí? Porque la pregunta no es si obedeces o no, la pregunta es qué obediencia demanda Dios. ¿Qué obediencia demanda Dios? ¿Cuál es su estándar? Perfección. Entonces, si yo pretendo que cuando yo obedezca Dios me bendiga, prepárate, porque tienes que obedecer de manera perfecta. ¿Sí? Si yo pretendo que mi obediencia me conceda bendición, tienes un gran camino por andar, porque tu obediencia debe de ser perfecta, personal y perpetua. ¿Sí? Más bien, la ley lo que nos dice cuando tú y yo leemos con atención es, no puedes. No puedes. Si dependiera de ti, estás totalmente perdido. Estás totalmente fulminado. ¿Sí? Sí, creemos que podemos portarnos bien, de manera que podamos acercarnos a Dios a través de ello. Es que no hemos entendido lo que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces, al ver la ley y considerar con seriedad lo que pide, deberíamos caer en cuenta que nuestra salvación debe de venir de otra parte. ¿Sí? Deberíamos de caer en cuenta y decir, ok, este camino es imposible para mí, entonces necesito ayuda. Y la ley nos obliga a clamar auxilio. Necesito ayuda. ¿Sí? No puedo hacer esto que exige. Sí. ¿Sí? Y vamos a dejarlo así abierto. Espero que todos sepamos la respuesta. La respuesta obviamente está en Cristo y a través de Cristo. Pero lo vamos a dejar abierto porque las preguntas que siguen, vamos a estar viendo específicamente mandamiento por mandamiento. Vamos a llegar a la pregunta de por qué Dios crea una ley que nadie puede obedecer, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que deberíamos de hacer si no podemos obedecer? ¿Sí? Entonces las preguntas nos van a llevar en ese sentido y por eso es que ahorita lo dejamos así.